tal? Buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué está pasando con este tema? Necesitamos entender, pero así como muy básico, ¿no? Porque vos ingresás tal vez alguna nota, tal vez algunos entendemos, otros no, pero digo, el vecino realmente no termina de comprender qué es lo que sucede, porque estamos hablando de conflictos que son vieja data, digamos. Sí, sí, es un poco lo que vos decías también en la introducción. Tiene que ver principalmente con las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania. A ver, hay que entender el conflicto. En realidad, uno de los principales puntos que pueden llegar a explicar esta escalada de tensiones tienen que ver con la anexión que hizo Rusia de Crimea en el año 2014. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, como bien lo dije, Rusia anexó Crimea y comenzó también a financiar fuerzas separatistas dentro de Ucrania, con bueno, el objetivo también de alguna manera recuperar este país, Ucrania, que está hoy, digamos, de alguna manera en la disputa, como vos decías, entre la OTAN y la Unión Europea, por un lado, como estos dos bloques principales, y Rusia, que claramente no tiene ningún tipo de intenciones, no solamente de perder Ucrania, sino que además también está haciendo demandas de que para que baje este conflicto, digamos, para que desescale, se avance con la desmilitarización de los países que formaban parte de la Unión Soviética y que a partir del año 97 fueron ingresados bueno, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ujú. Y las especulaciones del Reino Unido sobre movimientos más fuertes, por no decir invasivos por completo, por parte de Rusia, ¿son simplemente especulaciones? ¿Puede llegar a suceder? ¿Qué es lo que vos No, pensás? no, hay una parte de realidad, obviamente. Yo justo mientras esperaba estaba leyendo algunas últimas Ujú. notas y una decía que, bueno, se estaban viendo movilización de tropas rusas que estaban abandonando las zonas cercanas a la frontera con Ucrania y una de las portavoces del Ministerio de Seguridad ruso decía que esto no tenía que ver con, digamos, bueno, con la histeria de la OTAN y de la Unión Europea, sino que era una decisión propia de Rusia, pero en paralelo también esta misma nota comentaba, estas informaciones decían que una empresa privada norteamericana estaba haciendo seguimiento vía satelital y que decía que, bueno, si bien algunas tropas se están yendo literalmente a pie, se detectó el ingreso bueno, de aviones, cazabombarderos, helicópteros, así que Tremendo. bueno, es por ahí, sí, es un juego de hay que ver hasta qué punto puede ser efectivamente real. Son señales y tienen que ver, bueno, con movimientos también diplomáticos, porque en esta semana iba a haber una serie de reuniones con representantes también de, bueno, como vos dijiste, del Reino Unido y también de Alemania, que es uno de los que está ahí, digamos, tratando de enfriar un poco esta situación conflictiva, ¿no? Claro, bueno, y como para entender un poco por qué tiene participación tan directa Reino Unido y Alemania, para quien no entiende. Porque son parte de los principales accionistas, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también de la Unión Europea, no dejan de ser potencias independientes, que de alguna manera tienen obviamente intereses compartidos con Estados Unidos, que Claro. tienen que ver con esto, ¿no? Avanzar. Esto es lo que quiere justamente tratar de impedir el gobierno ruso, perdón, y Putin, de impedir una avanzada de estos dos bloques y de estas otras potencias europeas y occidentales sobre las fronteras rusas y perder el poder de influencia que supo tener Rusia, en su momento la Unión Soviética, y bueno, también entender que el actual, y bueno, ya lleva unas décadas, ¿no?, en el poder, el gobierno ruso tiene un sesgo fuertemente nacionalista, ¿no? Rusia considera que Ucrania es su pueblo, por ende Claro. no puede volver a perderlo. Entonces, bueno, estos son algunas de las bases o de los pilares que podrían llegar a explicar por qué esta fuerte tensión digamos, entre estos países y los bloques, ¿no? Que Ujú. quieren lograr una avanzada sobre Ucrania y también, sobre todo, sobre Crimea, que fue lo que anexó Rusia hace un par de años, ¿no? Tal cual. Y discúlpame, Alejo, ¿no? Porque tal vez esto es como especular demasiado, o tal vez ya es un montón, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte. eh,
¿En realidad vos pensás que se debe tomar más dimensión de la que se está tomando, por ejemplo, o tal vez al menos en nuestra región con respecto a este tema? Porque ¿qué impacto puede llegar a tener todo esto a nivel mundial? Digo, es como mucho más importante de lo que se cree. Sí, a ver, nunca dejó de haber conflicto en esa zona, ¿no? Es una zona caliente desde hace muchísimos años y obviamente, bueno, uno de los antecedentes más recientes que tenemos es lo que te decía, lo que fue la crisis y la anexión de Crimea. No dejó de haber conflicto, Rusia sigue teniendo mucha injerencia y la tuvo en estos años, no de manera directa, pero la tiene. No, digamos, sería como especular demasiado pensar hasta qué punto se podría llegar. Yo la verdad que entendería que de ninguna de las partes está llegar a un conflicto bélico que escale, digamos, más allá de las fronteras entre Rusia, Crimea y Ucrania, es lo que uno esperaría. Pero bueno, hay que también los tiempos de la diplomacia son bastante particulares, así que bueno, me parece que habría que dejar esperar unos días o quizás unas semanas. Es una zona y es un momento de tensión, sí, eso es verdad, Sí. pero yo creo que nadie quiere que haya un conflicto bélico que escale a mayores proporciones. Esperemos, esperemos, pero bueno, la tensión sigue entonces por un par de días más o hasta semanas, como estás diciendo, ¿no? Sí, 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 bueno, hay que ver lo que pasa, como te decía, principalmente en esta semana, que se van a dar una serie de reuniones más en el ámbito diplomático. Ujú. Podemos repasar con respecto a este tema, por último, por lo menos con este tema, porque tengo algo más para preguntarte, Alejo. ¿Eh? ¿Cuáles son Sí, entonces los países que más intervienen en esta situación? bueno, Rusia, obviamente Rusia, ¿no? Ucrania. Por el otro lado tenés todo lo que tiene que ver con el bloque de la OTAN. Está el Reino Unido, Francia, Alemania, bueno, obviamente Estados Unidos, que también está muy a la expectativa y también está de alguna manera desplegando tropas en la zona, que es quizás uno de los principales interesados bueno, avanzar y de alguna manera tratar de restarle poder a Rusia, algo que es realmente muy difícil porque esto también son señales, ¿no? Son tomas de posición muy importantes las que sigue sosteniendo Rusia, de demostrar que es una potencia y que puede, digamos, vamos a decirlo de manera muy burda, parársele de manos a todos estos países y bloques regionales. Qué bien, Alejo, qué bien cómo estás explicando todo lo que te pregunto, justamente reitero, ¿no? Para que todas las personas puedan entender bien qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. Le quiero preguntar a la gente de control si tenemos un fragmento, cambiando de tema, ¿no? Nicolás Maduro habló y está pidiendo a Argentina investigar un supuesto plan, ¿no? Una denuncia con respecto a este plan, digo, que fue anunciado supuestamente en el gobierno de Mauricio Macri. Te invito, Alejo, a que lo escuchemos juntos, este fragmento de la conferencia que brindó Nicolás Maduro. Dale. Salió un artículo el día de ayer, señor canciller, en un portal argentino. No sé si ustedes lo vieron. Salió un artículo de un periodista investigador argentino, yo lo leí, donde dice que el gobierno neoliberal de derecha de Mauricio Macri mandó a preparar tropas especiales del ejército argentino para invadir Venezuela. Dice el artículo que el general que dirigió estos entrenamientos y era el encargado de invadir Venezuela es un general en situación de actividad aún en el ejército de Argentina. Me parece creíble una denuncia como esta, porque la derecha continental, empezando por Macri, bueno, se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática entre nuestros pueblos. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina
alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz para que se sepa la verdad, para que se vea la verdad. Afortunadamente, como usted sabe, embajador, Venezuela es un pueblo pacífico, somos un pueblo que amamos la paz, que todos los días construimos y defendemos la paz social, la paz política, pero somos un pueblo de guerreros y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, lista para enfrentar y hacer pagar caro cualquier intento contra la soberanía nacional. Así estuvo la Fuerza Armada, lo sabe usted. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana por millones estuvieron prestos y listos para partirle los dientes a cualquier invasión oligárquica o imperialista. Por eso es que no se dio ninguna de esas pretendidas o preparadas invasiones. Por la valentía, el coraje y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo de Venezuela. Por eso es que triunfó la soberanía y la paz de Venezuela. Por la valentía, el coraje y la unión cívico-militar. Por eso hay que darle las gracias a todo nuestro pueblo. Y usted ha sido testigo de todo esto. Bueno, Alejo, ¿qué decirte? Decime vos, ¿qué está pasando con esta situación? Sí, a ver, lo que dice el presidente Maduro es verdad, es una nota que salió el fin de semana publicada en el portal del periodista Horacio Berbisky, El cohete de la luna, y tiene que ver, bueno, un poco lo desarrollaba ahí Maduro. Es real que se dieron operaciones de práctica militar, sobre todo en Campo de Mayo, que también se dieron algunas con ciertas divisiones, digamos, del ejército aérea en la provincia de Córdoba, y formaba parte de un plan que estaba intentando llevar adelante Estados Unidos, manejando una hipótesis de golpe de Estado, y bueno, con la colaboración de las fuerzas militares argentinas. Él a quien nombra es al general Paleo, no me acuerdo sinceramente el nombre de pila, que en ese momento tenía un rango menor y a partir de principios del año 2020 fue nombrado por el presidente Alberto Fernández como jefe del Estado Mayor Conjunto. O sea, hoy es el militar de mayor rango en la Argentina. Que bueno, digamos, a partir de esta información se pudo conocer un poco más sobre lo que fueron estas prácticas, que en su momento cuando se pidieron también las explicaciones, cuando asumió el actual gobierno, sobre todo bueno, cuando estaba Agustín Rossi y Jorge Tayana, la excusa fue que tenían que ver esos ejercicios militares con prevención para el G20. La realidad es que el G20 fue anterior a lo que fueron estas operaciones, con lo cual, digamos, ahí ya esa versión queda totalmente desacreditada. Bueno, y obviamente es también, no, digamos, es parte de lo que dice Maduro, es totalmente repudiable porque la Argentina no tiene, digamos, no está respetando digamos, lo que son los tratados internacionales de no injerencia en otros pueblos, pero bueno, también es un poco comprensible por parte del gobierno, del anterior gobierno argentino, ¿no? Teniendo en cuenta que colaboró con el golpe de Estado en Bolivia enviando armamento. Alejo Pacetto, politólogo, te agradecemos mucho por la comunicación. A ustedes. Hasta luego.